Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera noche de Antiguo Testamento 4, Antiguo Profetas Mayores. Eh, la idea de esta materia es parte de la formación bíblica que nosotros tenemos desde Haití. Pero no solamente desde lo que dice directamente el título, porque sí vamos a estar viendo los profetas mayores que incluye Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero aparte de ellos también vamos a estar incluyendo un libro que no necesariamente es parte de los profetas mayores por dos razones. Uno es por la duración de su libro y la otra razón es porque no es necesariamente profético todo el libro, que es Daniel, ¿no? Pero vamos a estar incluyéndolo acá porque si no lo incluimos acá, no lo vamos a ver y bueno, no queremos que se quede fuera algún libro bíblico. Es mitad histórico y la mitad ni siquiera profético, es más bien apocalíptico. Pero la idea es que nosotros podamos ver el mensaje, el panorama acerca de esta visión tan importante que va a ser base para el Nuevo Testamento, el Evangelio, muchas cosas que van a acontecer en la vida de Jesús van a acontecer justamente porque fueron profetizados del Mesías para que la gente pueda reconocer al Mesías cuando viniera, ¿no? Así que nosotros vamos a estar viendo esta base, pero no solamente la base del Nuevo Testamento, sino muchos sucesos que están aconteciendo hasta en el día de hoy. Hemos estado recibiendo muchas preguntas y consultas, especialmente acerca de el conflicto en Israel actual, ¿no? Si tiene algo que ver con profecías que están en el Antiguo Testamento y podemos hablar un poco de ello también. Pero antes de comenzar todo, vamos a ver la idea de la materia. Básicamente, nosotros estamos, como decía, vamos a estar viendo el mensaje de todos los libros, ubicarlos geográfico e histórico políticamente, ¿no? Ver los diferentes géneros literarios que son utilizados por los profetas y ver por qué se usan estos diferentes géneros literarios, ¿no? Tales como profético versus apocalíptico. Eso vamos a estar mencionando fuertemente, y también distinguir justamente en eso, entre lo profético y lo apocalíptico. Am, Ustedes para el examen final van a necesitar saber esto porque de ahí vamos a sacar, así que ustedes pueden leerlo después. Eso va a dar un bosquejo para la calificación al final. Esta noche lo que vamos a tratar de hacer, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero la idea es que por lo menos llegar al número 4 de la primera unidad en marco etimológico, histórico y panorama de los profetas mayores, ¿sí? Si Dios nos da un poco de velocidad, bueno, tal vez vayamos un poco más adelante, pero por lo menos que lleguemos al punto 4. Después vamos a estar viendo el mensaje profético en sí. Entonces, las primeras dos unidades se tratan más que nada de conocimiento fundamental para que nosotros después podemos indagar específicamente en los mensajes de los libros que vamos a estar viendo. En las últimas unidades restantes se tratan de justamente estos libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Debería mencionar que en Jeremías vamos a estar viendo también otro libro que no es profético, pero está conectado con Jeremías, y es el libro de Lamentaciones, ¿no? Esto es una experiencia de las consecuencias de la profecía de Jeremías, pero también, tal como Daniel, como no lo tenemos incluido en ningún otro lugar, lo vamos a incluir acá. Entonces, y finalmente vamos a terminar con Daniel. Bueno, la metodología, estrategias, esto ya nadie es nuevo acá, ya han tomado clases conmigo. Esta noche les voy a estar mandando estos libros. Ustedes pueden usar cualquier de los dos para un informe de lectura. Los libros proféticos, Introducción y Exégesis,
o hacía una teología del Antiguo Testamento que indaga más bien en cuanto a la teología bíblica. Nosotros estamos acostumbrados desde Faitida a ver, por ejemplo, lo que es la teología sistemática, donde nosotros partimos desde doctrinas sistematizadas para dar un crecimiento teológico intencional e incremental. Por ahí es más fácil enseñar la teología de esta manera sistematizada, pero hay otras perspectivas teológicas que existen, tales como la teología bíblica, que básicamente trata de explicar conceptos teológicos desde la sección bíblica de la cual estamos tratando. Entonces, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, muchas de las cosas y perspectivas que yo voy a tener, especialmente en estas clases bíblicas, acerca de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el monoteísmo, el enoteísmo, el politeísmo que hemos visto en otras materias, vienen justamente desde no una teología sistematizada que toma una doctrina y lo ve a partir de toda la Biblia, para darnos una definición sucinta. La teología bíblica parte desde dónde estás en la Biblia para describirnos qué es lo que pensaba la audiencia original acerca de X concepto, ¿no? Entonces, ese libro se trata más bien acerca de un acercamiento hacia la teología bíblica, que va a ser muy importante para nuestro entendimiento profético, ¿no? Así que ustedes pueden elegir entre estos dos libros. El primer libro es un poco más técnico, pero también es en cuanto a nuestro entendimiento profético va a ser más profundo si elegimos eso. Y el segundo libro es más cultural, de costumbres y de las prácticas actuales de la sección bíblica. Así que el gusto que ustedes tengan, ustedes pueden elegir uno o el otro para hacer el informe de lectura. ¿Ok? Entonces, como siempre en nuestras materias, ustedes básicamente van a tener trabajos, bueno, trabajos, pruebas anterior a la clase que tratan los puntos mayores de lo que hablamos en la clase anterior. Y al final vamos a tener un examen final y un informe de lectura, ¿sí? Eso básicamente es lo que vamos a estar viendo en la materia. ¿Alguna pregunta acerca de cómo abordamos la materia en adelante? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos directamente, vamos directamente a nuestra presentación. Y cuando yo estaba preparando esta materia, me di cuenta que hace mucho no doy esta materia. Y cuando voy a buscar mis presentaciones, usualmente tengo mis presentaciones en Canva. Ahora no tenía ninguno y estaba en PowerPoint. Así que esta la vamos a dar chapada a la antigua. Vamos a regresar a lo que es el PowerPoint para verlo. Pero básicamente estamos viendo a profetas mayores. Y en la primera unidad nosotros vamos a estar viendo lo que es el marco etimológico, histórico y un panorama acerca de lo que significa lo profético desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando yo digo etimológico, estoy hablando de lenguaje y definiciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hoy hablamos acerca de profetas, tal vez nosotros tengamos una idea muy distinta a lo que tiene la Biblia cuando habla acerca de lo profético, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por profético? Si yo a Marlene, a Flor, a Juan Carlos les pregunto, ¿cuál es ¿cuál es el ministerio profético o qué quiere decir ser profeta? ¿Cómo respondo? ¿Qué piensan? ¿Qué respondemos hoy? ¿Cómo lo entendemos? Hola, profe. Bueno, es básicamente anunciar las verdades de Dios. Si Ujú. bien es cierto, en el Antiguo Testamento hablábamos de ser portavoz de Dios, hoy serían los predicadores en todo caso, ¿no? Ok, Que hacemos anuncios. ok. ¿Cómo un predicador cumple con lo profético?
¿Qué lo hace? O mejor, tal vez otra pregunta sería más aclaratoria. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio del predicador y el ministerio profético? ¿O cómo distingo entre una prédica y una palabra profética? Bueno, una palabra profética, eh, haciendo memoria, es lo que Dios quiere anunciar a su pueblo, o quiere recordar, o quiere advertir acerca de cierta situación que vive el pueblo, una persona, para que se arrepienta. En todo Mm, caso, una palabra justa de parte de Dios para un determinado pueblo, una determinada persona, creyente en este caso, o persona, cualquiera sea su denominación, ujú, y llamarlo al arrepentimiento. ujú, Es decir, eh, bueno, a diferencia de una predicación que usamos también la misma palabra de Dios, aunque muchas veces creo que no nos creemos profetas cuando predicamos, mm, anunciar el Evangelio, el arrepentimiento y la verdad de Jesucristo. Eh, sí, y yo creo que no nos creemos profetas en ese sentido, porque si capaz que si apuntamos fino, creo que de pronto también somos profetas al predicar la misma palabra escrita. ujú, ujú, ujú. Bien, entonces, si entiendo bien, una prédica, aunque parte desde la misma fuente y tiene implicaciones inmediatas para la persona, para que se arrepiente, para que se reconcilie con Dios, para que esté bien con Dios. Lo profético más bien es la palabra adecuada en el momento adecuado para la persona adecuada, digamos. Y podría ser también, podría ser. Ese es la prédica que siempre queremos escuchar, ¿no? Porque vos sentís la diferencia, ¿no? Vos sentís la diferencia cuando alguien viene y por más que tenga un sermón lindo, por más que tenga una buena homilética, digamos, hay una diferencia entre una palabra que le decimos palabra fresca, por ejemplo, ¿no? Una palabra fresca y ungida para ese momento, ¿no? Para ese lugar. ¿Ya? Muchas personas, esto está muy cerca de lo que va a ser la definición nuestra para nuestra clase. Muchas personas, sin embargo, entienden lo profético hoy en día como ver el futuro de una persona o el plan de Dios para enmarcar el camino, por ejemplo, para cierta persona o grupo de personas o iglesia. Hoy en día, la mayoría del entendimiento va a tener que ver o con algún momento en el futuro inmediato, digamos, a corto plazo como un año, o a futuro lejano, como Dios te va a llevar hacia las naciones, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en lo profético, es más, muchos creen hoy en día, aún dentro del pentecostalismo, que el ministerio profético no sigue en pie. ¿Ok? Y entonces es importantísimo que nosotros entendamos lo que quiere decir lo profético cuando decimos que es profético, lo que quiere decir profeta, y si es que continúa hoy en día y si lo estamos experimentando o no. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento nos va a dar mucho acerca de esta palabra que para nosotros es una, ¿no? Profeta, pero en el hebreo, y vamos a ver desde el marco hebraico, también desde el marco griego, el hebreo tiene mucho que decir acerca de qué es profeta o cómo nosotros traducimos la palabra profeta. Ahora, la definición clásica o la palabra más utilizada para describir a los profetas o a lo profético es Naví, Naví.
De hecho, cuando nosotros vemos el Tanaj, ¿se acuerdan que el Tanaj literalmente es un acrónimo que habla de 3 secciones del Antiguo Testamento? La Torá, los primeros 5 libros, o lo que también conocemos como el Pentateuco. Los Nevi'im. Nevi'im viene de esta palabra Naví, significa los profetas anteriores. Y finalmente Ketuvim, otras escrituras, incluyendo, por ejemplo, los Salmos, Proverbios, libros sapienciales, etc. Literalmente quiere decir hervor o rebosar. ¿Se acuerdan de Jeremías? Quien dijo que yo me propuse callarme y no hablar más de Dios. Pero encontré que era como un fuego que ardía en mis huesos que no podía callar. Bueno, esto es el sentido de Naví en sí, literalmente es hervor o rebosar. Es una palabra que viene de este Dios que sale de nosotros, ¿no? Es algo que no podemos contener porque es algo que rebosa de nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros lo aplicamos a la práctica de hablar en sí, significa declarar o anunciar desde el verbo nabu, que significa llamar en el hebreo. Entonces, son personas, y perdón, este nabu tiene un sentido activo y un sentido pasivo. En el sentido activo, son personas que están puestos para anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Pero también hay un sentido pasivo en esto, porque es necesario que el profeta sea llamado. Entonces, especial, lo vemos en los 4 libros que vamos a estar viendo acá. El llamamiento de Dios es una parte céntrica, importante y fundamental, especialmente para los 3 libros propiamente dicho de profetas mayores, tanto Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías, nosotros vemos que él estando en el templo ve a Dios en el trono, buscando quién puede enviar de su parte. Y obviamente tenemos ese dicho famoso de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Eso en Isaías 6. También para Jeremías. Jeremías capítulo 1, empieza con el mensaje de Dios a Jeremías diciendo, desde que yo te formé en el vientre de tu madre, ya te había apartado, te había llamado, te había apartado para ser profeta a las naciones. Okay. Y en Ezequiel, él al lado del río Lodebar, justamente en Babilonia, ya está exiliado, ve a Dios en su trono salir del templo y acercarse a él, rompiendo un montón de esquemas de lo que es el entendimiento de la soberanía de Dios y la religiosidad o práctica cultica a Dios desde el judaísmo, porque ellos, la gran pregunta que tiene Ezequiel en ese momento es, ¿qué hace Jehová acá en Babilonia? Bueno, te estoy llamando a vos, le dice a Ezequiel, y vos vas a dar este mensaje a personas que tienen la cabeza dura, que no te van a escuchar. ¡Yay! ¡Qué buen llamamiento! ¿No? Un poco difícil, Juan Carlos, allí en Orán no te van a escuchar, pero vos tenés que hablar igual. Qué lindo llamamiento sería recibir eso. Frustrante, frustrante, pero cada uno tiene su experiencia particular de ser llamado por Dios. Y entonces, ambos sentidos, tanto activo como pasivo, este nabú de llamar, declarar o anunciar, es lo que ellos experimentan y el rol que ellos cumplen.
Entonces, la definición más completa que veríamos de Naví es eh, aquel que derrama, llamado por Dios, que derrama las declaraciones de Dios. Pero también tenemos otras palabras que van a describir este mismo vocablo profeta, que van a decirnos un poco más, ¿no? Joé es la siguiente definición, literalmente ver o percibir. Se acordarán de Agar en el desierto, cuando el ángel le muestra un pozo porque se están muriendo de sed, piensa que va a morir, se aleja de su hijo, lo deja llorando ahí. El ángel le muestra un pozo de agua y entonces llama al pozo, ¿se acuerdan el nombre? El Lajarroi. Roy, al final, ¿se acuerdan la traducción? El Dios que me ve. Ujú. Ese Roy al final viene de este mismo verbo, roe, ver o percibir. Estas son personas que reciben secretos o visiones de Dios, las cosas ocultas de Dios. Entonces, por ejemplo, tal vez una manera de describir esto a través de una historia bíblica es Eliseo con Giesi. ¿Se acuerdan que venían los amonitas, los rodeaban a Eliseo y no se iba, no se escapaba? Y Giesi estaba diciendo, maestro, vamos, 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 que ya vienen los amonitas, nos van a matar. ¿Y qué dice Eliseo? Muéstrale, Señor, que él vea. ¿Y qué es lo que ve? Bueno, él ve, se le corre la cortina, le es revelado que alrededor de ellos, caminando sobre los árboles, hay legiones de ángeles de fuego, literalmente serafines, eso es lo que quiere decir su nombre, ángeles de fuego, serafines, que están ahí para protegerlos. Y cuando sale Eliseo, se enceguecen los amonitas, ¿no? Y él los dirige hasta Jerusalén para que ellos se encuentren con el ejército y el rey de Judá, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora hay otra manera de traducir esta palabra que tal vez nos dé un mejor entendimiento cultural y temporal de la palabra y en qué contexto es utilizado. Ahora, Eliseo no le dice Roé. Yo solamente estoy tratando de darnos un ejemplo donde nosotros podemos ver la función de Roé. Pero varias veces esta palabra no es traducida profeta, sino como vidente, como vidente, aquel que ve las cosas de Dios. Y esto vemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. ¿Alguien me puede leer? Primera de Samuel 9:9. Pues en el contexto ya hemos terminado casi la historia de Samuel en sí y él ya está empezando su ministerio que marca un antes y después. Ahí va, profe, 9:9. Dale. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.
9:9. Primero de Samuel 9:9. Ah, no, 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 perdón, en segunda estoy. Ajá, No, no, perdón. bien, no hay problema. A ver, ¿qué dice Nueve primero? nueve dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque Ujú. al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ajá. Y esto es distinto porque hay que recordar el contexto histórico. Por eso usualmente pedimos que hayan tomado PMS y Antiguo Testamento 2 para tomar esta clase, pero recordemos la historia un poco. Recuerden que en el tiempo de los jueces son 400 años donde no hay rey, pero tampoco hay profeta. Y dice específicamente que escaseaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué buscaban? Alguien para revelar secretos. Si se acuerdan, ¿por qué Saúl le busca a Samuel en primer lugar? Ahora, yo sé la causa detrás. Dios le está llamando para ponerle como el rey, ¿no? Va a ser el primer rey de Israel. Pero Saúl tiene un motivo específico para verle a Saúl, a Samuel, ¿se acuerdan? Okay. Su padre había perdido algunos becerros y ellos estaban buscando a los becerros y buscaban, ¿cuánto era? 2 o 3 días, no encontraban, iban a regresar, pero el siervo de Saúl le decía, mira, tengo 2 monedas de plata. Vamos a ir a buscar al vidente para que nos diga a dónde fueron los becerros. Y este es un muy buen ejemplo para ver la distinción entre el vidente y el profeta, ¿sí? El vidente era básicamente como un adivino hoy, ¿no? Alguien que veía cosas espirituales ocultos. Ahora, no siempre es utilizada esta palabra en un buen sentido o hablando de alguien que es de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se le puede decir a la bruja de Endor, Roé, vidente, que llama a Samuel de los muertos. ¿Se acuerdan el episodio? Saúl está buscando ya así, ya muerto Samuel, pero él quiere saber qué hacer para el ejército que le está atacando y consulta con la bruja de Endor. ¿Okay? Ese también es Rue. Entonces, no necesariamente esto es una buena práctica. Lo que estaban buscando era respuesta espiritual a situaciones físicas, tales como Saúl que perdió a los becerros, ¿no? Entonces, decime dónde están, así los agarro y los llevo con mi papá. Eso es lo único que estaba buscando. No estaba buscando exactamente palabra de Dios, ¿sí? Ahora, hoy en día se puede igualar esta idea, no en el sentido malo, ¿no? Pero la idea que muchos tienen de, por ejemplo, palabras de conocimiento, ¿sí? Palabras de sabiduría que vienen en un momento específico y alguien está buscando el consejo de Dios, ¿ok? Ahora, ¿estamos buscando palabra de Dios en ese momento de verdad o estamos buscando qué debemos hacer nosotros nada más? Entonces, este sentido roé, aunque todavía conlleva algún sentido profético, más bien se podría traducir como vidente al que o aquella que ve las cosas ocultas de Dios que le son reveladas, ¿sí? Entonces, vemos un antes y después, especialmente con Samuel. ¿Se acuerdan en PMS? Nosotros decimos que Samuel fue el primer profeta, por así decirlo, en la tradición profética de Israel. ¿No? Es el primero que cumple con la profecía. Y por eso en 1 Samuel 9:9 nos dice, antes se le decía vidente, pero ahora necesitamos algo más que alguien que solamente me puede decir dónde están los becerros. Yo necesito palabra de Dios
dirección de Dios, presencia de Dios conmigo. Entonces, cuando nosotros vemos en este versículo, antes se le decía vidente, roé, a lo que ahora llamamos profeta, naví. ¿Ok? Entonces se usa dos palabras distintas ahí. Ahora, hay otra palabra en el Antiguo Testamento que también se traduce como profeta, y es la palabra José. Ahora, esto conlleva también la idea de ver o percibir, pero está aplicado en un sentido musical. Ahora, es importante remarcar acá que no es que solamente los músicos reciben esto, eso no es lo que quiere decir. Más bien son integrantes del corte real para entretener al rey. ¿Ok? Ahora conlleva el sentido musical por eso, y un buen ejemplo de eso es cuando Saúl es atormentado por un mal espíritu. Él tiene a David que cumple la función de José ahí, que toca el arpa. ¿Y qué pasa con el malo espíritu? ¿El espíritu malo? Se iba. ¿Ok? No podemos echar fuera demonios o espíritus malignos en el poder de la carne. Eso quiere decir que su instrumentación fue investido con el poder del Espíritu Santo, no porque él tenía talento especial, aunque seguro que sí, sino por su relación con Dios, ¿no? También ahí nosotros vamos a ver un antes y después en la persona de David, porque por más que nosotros tenemos más de 800 años de historia ya de Israel siendo nación, teniendo diferentes líderes, no es entre Moisés a David, ellos dos en esos 800 años de historia tienen una relación personal con Dios. ¿Okay? Son ellos dos. Okay. Samuel obviamente tiene llamamiento personal con Dios, vive en la presencia de Dios, pero David ama a Dios. No estoy diciendo que Samuel no amaba a Dios, pero nosotros podemos remarcar esa intimidad de relación con Dios que tenía David. Y eso es lo que le daba el poder, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a profetas que son consultados por los reyes, ¿ok? Por ejemplo, en la corte de David, en la corte de David real, nosotros vemos a Natán, ¿sí? A Gad, que son consultados. ¿Okay? Nosotros vamos a ver a Jeremías ser consultado. Vamos a ver a Isaías ser consultado. ¿Okay? Cuando nosotros vemos un profeta siendo utilizado para dar palabra de Dios en cuanto a lo geopolítico, lo vamos a ver en esta palabra de José. Entonces, por ejemplo, tenemos a Daniel cumpliendo con este rol, ni siquiera en Jerusalén, lo vemos en Babilonia. Y hay una distinción que hemos de hacer acá, ¿sí? Porque hubo manera de que los reyes vayan directo con el sacerdote y consulten al sacerdote acerca de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que el sacerdote tenía el Umim y el Tumim? Que eran, no fueron dados, pero lo más cercano que tenemos hoy en día es dados. En la Reina Valera dice que tiraron suertes. ¿Okay? Cuando dice eso, está refiriéndose al Umim y Tumim que estaba en el efod del sacerdote. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote cuando fue consultado?
el rey o el funcionario político importante va al sacerdote y le pregunta cuál es la voluntad del Señor para X situación. ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Y qué hacía el sacerdote? En la presencia del Señor, en el lugar santo, tiraba las suertes y se remarcaba la suerte o positivamente o negativamente. Ahora en el tiempo se ha perdido cuál es positivo y cuál es negativo entre el umim y el tumim. Pero uno marcaba positivo, otro marcaba negativo. Problema. ¿Qué hago yo como rey en la situación de Nabucodonosor, por ejemplo? Nabucodonosor tiene un sueño, no entiende el sueño, necesita saber qué significa el sueño y qué ha de hacer con ese sueño. ¿Se acuerdan la estatua, no? Con diferentes niveles, diferentes materiales utilizados, que al final es destruido por una piedra que sale de la montaña y esa piedra se hace una montaña de por encima de la estatua donde estaba. Y dice, no tengo idea qué quiere decir eso. ¿Okay? Yo no puedo consultar al sacerdote positiva o negativamente qué he de hacer. Necesito saber qué significa esto. ¿Okay? El rol del José, del profeta real, es interpretar situaciones e instruir en la voluntad del Señor. Entonces, cuando la consulta es más allá de lo positivo o negativo, yo necesito más que el umim y el tumim, y por eso es necesario que nosotros recién vemos el oficio de profeta cuando tenemos un reino, un rey. Entonces se puede entender a este profeta como el rol de consejero del rey. Estas son las tres palabras que se utilizan en el hebreo para profeta. Pero en el griego también tenemos la palabra profetes, ¿de dónde sacamos profeta? Y viene de dos raíces griegas, femi, que quiere decir decir, y el prefijo preposicional pro, que significa en presencia de. Entonces, para el Nuevo Testamento, los profetas eran los que hablaban en la presencia del Señor. Y por eso en el PMS nosotros decimos, el profeta es portavoz de Dios. Es una combinación tanto del Naví, porque Roé y José son temporales y específicos. Naví es general y profetes es general. Entonces, combinamos esas dos definiciones y llegamos a una definición sintética y cortita para que sea fácil de entender y rápido de asimilar. Los profetas son portavoces de Dios. ¿Okay? Portavoces de Dios. Ahora, estas son las definiciones etimológicas, pero ¿cuál es el oficio del profeta teniendo en cuenta uh, estas definiciones en sí, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias? Básicamente, el concepto es único, aunque hay diferentes tipos de prácticas de este oficio. ¿Cuál es el concepto del oficio de profeta? Es el concepto de oráculo. ¿Okay? Entonces, ustedes habrán visto tal vez alguna película como 300, creo que 300. Eh, Cualquier que se trate acerca de los griegos que tienen que consultar al oráculo de Delfo, por ejemplo. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Necesitan saber la voluntad del Señor para su vida. Ahora, la palabra oráculo viene de dos palabras, orari, hablar,
y culum oculis, que significa herramienta. Es decir, el profeta es la herramienta para hablar de parte de Dios. Por eso la definición portavoz de Dios. Ese es su oficio. Habla por parte de Dios. Pero la práctica histórica tiene tres avenidas diferentes o tres prácticas históricas que podemos ver. Y aquí es donde quiero llamar la atención un poco, ¿sí? En primer sentido es el sentido extático. ¿Ok? Extático significa fuera de sí. Ex, fuera. Stasis es el estado normal, fuera de su estado normal. Está fuera de sí. Y usualmente esto se aplica a los que se llaman los grupos proféticos. Ahora, usualmente, cuando yo hablo de grupos proféticos, nosotros no tenemos idea de quiénes estamos hablando. Porque es un grupo de personas que fueron muy específicos a un tiempo muy particular. Especialmente en el principio del oficio de lo profético, vemos los grupos proféticos. Por ejemplo, la escuela de profetas presidida por Samuel. Ahora, si no hemos estudiado bien a lo que es los libros históricos, tal vez nos sorprenda esto. ¿Cómo? ¿Samuel tuvo una escuela? Sí. Samuel tenía una escuela, una compañía de profetas que les enseñaba cómo escuchar y percibir o recibir palabra de Dios. ¿Ok? Y ustedes pueden leer esto en 1 de Samuel 19. ¿Qué pasa? Bueno, David venció a Goliat. Todos los israelitas se emocionan y escuchamos el cántico, ¿no? Cántico a regresar de las guerras de David, que Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Saúl se pone celoso. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si David ha matado sus decenas de miles, yo voy a ir a la guerra a mostrarle quién puede matar más, como buen macho. Entonces, antes de ir a la guerra, le pregunta a Samuel qué hemos de hacer. Consulta a Samuel, él es el hombre de Dios. Samuel dice, espérenme, yo voy a ir a ofrecer sacrificios para ustedes, para que ustedes tengan victoria. ¿Qué hace Samuel? Samuel. ¿Qué hace Saúl? Se pone impaciente y empieza a cumplir con el rol de sacerdote que él no tiene. Y él ofrece sacrificios. Samuel lo encuentra, está en desobediencia a Dios y Samuel le dice, Dios te ha sacado del reino y le ha dado a David. Al regresar entonces, Saúl quiere encontrar a David, quiere matarlo. Entonces, ¿qué hace? Manda un mensajero, no a Samuel, sino a esta compañía de profetas, esta escuela. ¿Y se acuerdan qué hace el mensajero cuando llega ahí? ¿Se acuerdan la historia? El mensajero experimenta éxtasis fuera de sí. Todos los profetas empiezan a profetizar y el mensajero también.
Y en vez de encontrar a dónde está David, empiezan a bendecir a David. Y no pueden parar de profetizar bendiciendo a David, porque esta es la voluntad de Dios. Le llega la noticia a Saúl, ¿qué hace? Manda otro mensajero. ¿Y qué le pasa a este mensajero? ¿Se acuerdan? Lo mismo. Al final Saúl dice, pucha, che. Bueno, no dijo pucha, che, pero me imagino que se sentía así. Medio salteño mi Saúl hoy. Y dice, bueno, yo voy a ir. Entonces él llega ahí. ¿Y qué pasa con Saúl? También experimenta éxtasis. Y él empieza a profetizar. ¿Okay? Bendecir a David. Algo semejante a lo que experimentó, por ejemplo, ahí en las llanuras de Moab. Bueno, él estaba en las montañas, Balaam, ¿no? Que le habían pagado para maldecir a Israel que estaba abajo y cada vez que sube, ¿qué hace? Bendice. Otro grupo que vemos son los hijos de los profetas. Y esto se encuentra en Segundo de Reyes 2. Esto es cuando Elías se va al cielo y está con su compañero discípulo Eliseo. Y Elías le dice en 3 diferentes lugares, quédate acá, que yo me voy un poco más lejos. Y él dice, no, yo me voy contigo. Y se acuerdan que en cada lugar se encuentra con grupos de profetas que le dicen, hey, ¿no sabes que tu padre se va hoy? Parece que todos fueron avisados. Tal vez a Eliseo no le llegó la notificación de Facebook. Todos sabemos que Elías se va de viaje al cielo hoy. ¿Y qué le dice Eliseo a ellos? Sí, yo sé, cállate, yo me quedo con él. Y cuando por fin se va Elías, obviamente tirando el manto como había pedido Eliseo, en la condición, si estás conmigo cuando yo soy llevado, entonces yo te voy a dar lo que pedís. Él decía, padre, padre, el manto, tiro desde la carroza que está yendo arriba, tira su manto. Eliseo, que había visto antes de irse a Elías pegar al río Jordán y cruza, bueno, él toma el manto y algo que a mí siempre me encantó, es una de esas líneas de la Biblia que te compenetren, toma el manto y en un grito al cielo dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Pega al río y parte. Jehová dice, aquí estoy. Regresa y se encuentra con los hijos de los profetas, bueno, este grupo. Finalmente tenemos otro grupo profético que no tienen muy buena pinta. Y esto fue un poco antes de la experiencia con Eliseo, bueno, mucho antes. Se encuentra en Primera de Reyes 18, son los profetas de Baal en el Monte Carmelo. 400 de ellos. Y en estos grupos proféticos, este es el mejor pasaje que tenemos que nos hablan acerca de su práctica para entrar en el sentido extático. Voy a decir algo que va a ser controversial. ¿Están listos? Porque estamos hablando de los hijos de los profetas, estamos hablando de la escuela del profeta de Samuel. Ellos se encuentran en este mismo tipo de grupo, pero las prácticas llevadas a cabo en los grupos proféticos se explican en Primera de Reyes 18. ¿Se acuerdan la historia, no? Elías le dice, bueno, vamos a decidir quién es Dios. El que manda fuego del cielo, que él sea Dios. Y que los israelitas dejen de hinchar con esto de alabar a Baal o Jehová, que decidan hoy a quiénes van a servir.
Entonces, él, como buen caballero, deja a todos los profetas de Baal empezar, ¿no? Y ellos están todo el día llorando, gritando, cortándose, pidiendo que Baal mande desde el cielo fuego. Esto es irónico, ¿no? Y esto hablamos en Antiguo Testamento 2. Pero Baal es el dios de los cielos para los cananeos. Entonces, si alguien puede mandar fuego del cielo, va a ser Baal. Es más, en el norte de Canaán, donde ellos están, Baal sí es el dios de los cielos, pero se caracteriza por relámpagos, o sea, fuego del cielo. Entonces, esto debe ser fácil para ellos. Si tienen el dios de los cielos, que se caracteriza por mandar fuego del cielo, si él es real, que mande. Pero están todo el día haciendo esto. Y esto es donde quiero hacer hincapié. Mira, se ejerce colectiva y masivamente y se contagia a los demás. ¿Se acuerdan? Samuel, ¿no? Saúl en la escuela de Samuel. Los mensajeros y Saúl empezaron, fueron como una especie de contagiarse entre los profetas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, se obtiene un estado de excitación espiritual a través de la concentración de la mente y la abstracción de cuanto a uno lo rodea. Entonces, básicamente, queremos que no estemos pensando en nada más. No pensemos en nada más. Vaciemos nuestra mente de nuestros problemas, de nuestras cargas, de todas las situaciones que hemos pasado en esta semana. Y vamos a concentrarnos en Dios. ¿A qué suena esto? Esto suena al culto del domingo, ¿no? ¿Ok? Eh, lo que me rodea me tiene que hacer entrar en la presencia del Señor. La música, la danza, los movimientos. Vamos a levantar las manos al cielo y pedir que la presencia de Dios entre en este lugar. Ahora, no creo que nadie esté cortándose, pero la autolaceración estaba ahí también. Los gritos. Eh, Nosotros muchas veces tratamos de generar movimiento espiritual a través de fuerzas corporales o físicas, muchas veces en nuestro culto, si estamos siendo honestos. ¿De quién es la responsabilidad llevar las personas de la congregación al trono del cielo? Es el coordinador, la coordinadora, los músicos. No es nuestra responsabilidad llevar al trono de Dios a nadie, porque, en primer lugar, yo no lo puedo hacer. Y si yo a través de todas estas estrategias lo intento hacer, empiezo a confundir el emocionalismo con el movimiento espiritual. Ojo, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y acontece todo el tiempo, especialmente en nuestros ámbitos pentecostales. La mayoría de los que llevaban a cabo el sentido extático
o es en un momento de transición como primero de Samuel, donde escaseaba la palabra de Dios y no tenían profetas hasta Samuel. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en primero de Samuel, a Samuel teniendo a estos, o va a ser en sentido de falsos profetas, tales como los hijos de los profetas, que cuando vos lo lees a este capítulo en el hebreo, cuando ellos hablan a Eliseo diciendo, ¿acaso no sabes que tu amo se va hoy? Es muy sarcástico. Es decir, vos sos el tonto siguiéndole a él. Él se va. Ya terminó el tiempo de Elías. Ahora nosotros nos vamos a subir. Esta es la idea o el sentido con el cual ellos le están hablando. ¿Y por qué Eliseo les dice, cállense o guarden silencio? Porque no le es perdido el sentido con el cual ellos están hablando. Él dice, yo voy a seguir a Dios porque sé que Elías está conectado con Dios. Y entonces esta pregunta que él hace, que es tan fundamental, hace la distinción entre él, Eliseo, y los hijos de los profetas. Él no está buscando que la gente le busque a él está buscando el Dios de Elías. Y si el Dios de Elías está con él, su fin. Ese es el sentido de profético verdadero. Ni hablar de los profetas de Baal. Entonces tengo una pregunta incómoda. Esta es la práctica histórica que más vamos a tratar de evitar, porque es la práctica histórica más controversial y más utilizado por los paganos, por los falsos profetas. ¿Por qué entonces hemos de tener el ambiente espiritual correcto para recibir de un Dios omnipresente? Ahora, yo entiendo en que el Espíritu Santo se puede entristecer y se puede ir de nosotros, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a estar donde mi música es linda, donde canto las canciones correctas o hago el orden de culto correctamente. Eso no entristece al espíritu. Lo que entristece al espíritu es el pecado. Y eso es bíblico. Y la Biblia nos dice dónde habita Dios. ¿Dónde habita Dios? En la alabanza de su pueblo. ¿Ok? ¿Quieren invitar a Dios? ¿Quieren tener el ambiente espiritual correcto? No importa cómo esté tu música, no importa quiénes estén tocando o cantando o no, mientras que ellos no estén en pecado. ¿Sí? No importa quién esté predicando, otra vez con este mismo condición, mientras no estén en pecado. Si nosotros estamos enalteciendo el nombre de Dios y nos juntamos para ese propósito, Dios está. Dios está. Pero vamos a ver en la Biblia, especialmente en los libros históricos, en cuanto a este sentido profético, los que estaban preocupados para un culto correcto a Jehová empiezan a prohibir estas prácticas, porque estas prácticas son prácticas mayormente cananeas, no de Israel, no del Dios de Israel. En Israel, los chavistas, los que adoraban a Jehová, celosos, ellos practicaban en contra de esta corriente.
Y ustedes lo pueden ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Cuánto tiempo estaban en culto los profetas de Baal? ¿Cuánto tiempo buscaban de su Dios? ¿Cuánto tiempo ambientaron correctamente para ver el milagro de Baal? ¿Y qué ocurrió? Nada. ¿Y qué hizo Elías? ¿Cuánto tiempo cantó? ¿Cuánto tiempo gritaba? ¿Cuánto tiempo invitaba a todos a su alrededor a adorar a Dios? Hizo una simple oración porque él sabía que Dios era real y Dios estaba con él. Esa es una gran diferencia. Lo profético no solamente tiene fe que Dios está, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros. Yo no necesito generar eso, ni necesito que la congregación lo crea. Yo no necesito de eso. Yo no necesito generar fe en ellos. No, porque Dios está. Entonces, cuando Dios está, la gente verá su gloria. Y eso es lo que pasó con Elías, ¿no? Algo de reflexión para tarea. ¿Cuánto de la práctica en tu iglesia es práctica profética de verdad? Es decir, si nosotros de verdad estamos buscando a Dios o estamos buscando sentir a Dios. Porque no es solamente con la palabra que vamos a recibir, que va a afectar mucho, pero las cosas que vamos a experimentar allí, la gente está buscando con ansias el sentido extático. Me encanta ir a la iglesia, que llore 3 horas, que pierda noción del tiempo, que me saque de mis problemas. ¿Okay? Entiendo que ir a la iglesia nos va a bendecir, nos va a reajustar, nos va a poner nuestro enfoque correctamente y eso debe hacer, ¿no? Pero cuando yo vivo por la experiencia en vez de la relación, tenemos un problema. Lo asemejo, lo asemejo a los jóvenes solteros. Muchos jóvenes solteros son sedientos de la experiencia sexual, pero no saben nada de una relación comprometida el uno con el otro. La experiencia sexual es bendecida dentro de ese marco de relación bendecida por Dios en el matrimonio. Pero lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Recuerden en Efesios capítulo 5, ¿a qué imagen da la relación matrimonial? La esposa ha de someterse a su esposo como la iglesia a Cristo. Y el hombre ha de someterse en amor a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ello. Es decir, el matrimonio refleja nuestra relación con Dios, o debe hacerlo. Pero muchos de nosotros queremos una experiencia, que Dios me toque. Perdonen la audacia de la expresión, pero de verdad siento así a veces. Que Dios me toque. Yo quiero que Dios me toque, pero yo no quiero tener nada que ver con Él. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Se entiende a lo que digo acá? Porque nosotros tenemos muchas personas teniendo cultos pentecostales que arden todo. Gloria a Dios, vamos saliendo gritando de allá. Pero el lunes están gritando a sus empleados, están peleando entre las redes sociales, no se han transformado, su matrimonio está
deshecho, viven en resentimiento, en rencor, en odio el uno al otro. Ok, nosotros estamos hablando aquí de experiencia y no de relación con Dios. ¿Cómo será posible? Mateo 7, 21 a 22. Habrá mucho en aquel día que me dirán, no hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho muchos milagros en tu nombre, hemos hecho hazañas en tu nombre, y Él los va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Muchas personas con experiencias extáticas con Dios, porque sabemos ambientar. Somos expertos en ambientar el culto. Es más, nadie pregunta qué va a pasar en nuestros cultos. ¿Cuándo fue la última vez que vos fuiste a un culto y dijiste, me pregunto qué va a pasar hoy? Tenemos todo listo. No necesitamos de Dios. Yo tengo el efecto en la guitarra que va a tocar corazones. Yo tengo la cantante que va a hacerle llorar a las personas. Ok. Pero tenemos a Dios porque todo lo demás no es necesario. Y si se me van de la iglesia porque no tengo eso, entonces no es parte de la iglesia de Cristo. Eso es fuerte decir, y yo entiendo que eso es fuerte. Pero cuando empezamos a entender lo profético correctamente, no estoy diciendo que tu experiencia pentecostal con Dios es inválida. Por favor, no me malentienda. Pero cuando tu relación se trate de cómo Dios te haga conmover en el culto, eso no es el cristianismo bíblico. Esas son bendiciones que Dios nos da y gloriosas experiencias. Nos hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero mi cristianismo no se trata de eso. Mi cristianismo se trata de una relación constante, íntima, conectada con Dios siempre. Ok. Bueno, son las 8:30. Nosotros tenemos unos 30 minutos más. Vamos a tomar unos, ya sé que me pasé un poco con este punto, me apasiona un poco. Vamos a tomar unos 5 minutos nada más para ir a buscarnos curitas. Profe, profe, Sí. a ver, no sé si entendí. Todavía nos falta buscar el otro sentido Sí, de la sí, práctica histórica. tenemos dos Ah, sentidos más que vamos a ver. Ah, bien, bien, pero no, bien, no hemos terminado, no. Sí, vamos a bien, llegar bien. a la práctica más aceptada Sí. tanto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sí. Bien, no quería estar confundido porque a veces por ahí se nos pasa de pronto en el mismo tema, de pronto el sentido estático es todo lo que explico ahora y lo entendimos, creo yo, todo lo que estamos en clase, Ujú. pero tenía esa duda si faltaba el otro sentido. Bien, bien, gracias, profe. Por favor, por favor. Bueno, entonces tomamos unos 5 minutos y nos regresamos a las 8:40. A las 8:40 retomamos la materia. Que tengan un buen descanso.
Bendiciones, bendiciones. Estamos en horario. Vamos ingresando. Juan Carlos, hoy no paré la grabación. Bueno, estamos grabando todavía. ¿Ya ha llegado la lluvia ya? Eso le quería comentar, no la lluvia, sino que el calorazo que está haciendo y sequía total. Hoy quiso llover un poquito, pero intento nada más, nada más. Y Eso es eso todo. estamos esperando acá también. Estamos en tremenda sequía acá en Salta también. Y supuestamente iba a llover al mediodía, después nos dicen a la tarde, ahora dicen a la noche. Dios quiere que venga agua. Si teníamos anuncio de tormenta anoche, alerta amarilla, pero no, fue un pequeño vientito así y nada más. Eso fue todo. No Bueno, llueve. que Dios mande lluvia. Bueno, vamos regresando. Vamos regresando. Entonces, habíamos hablado antes de terminar, antes de ir al break, hemos hablado acerca del sentido extático y cómo hasta el día de hoy nosotros buscamos este sentido. Aunque tiene precedencia bíblica, no descarto que el Señor nos puede hablar en este sentido, porque sí hay precedente bíblica. También hay precedente bíblica para esta práctica que sea palabra de Baal. Por eso es necesario que nosotros tengamos discernimiento cuando se trata este tema, ¿sí? Bueno, entonces nos acerquemos más a lo que es la definición verdadera. Algunos están teniendo problemas de audio. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces, Marlene, me parece que tu internet puede ser. Muy bien. Ok. Bueno, el segundo sentido es el sentido visionario. Y vamos a ver que estas prácticas van a seguir también las diferentes definiciones. El segundo sentido visionario. Esto por excelencia se ven en Elías y Eliseo, que van a ser los profetas más renombrados en este sentido, en cuanto a poder ver las cosas secretas de Dios, tal como hablamos ya de Eliseo y Giesi, pero también revelar las cosas secretas de Dios. Entonces, no es hasta Elías y después Eliseo que vemos el poder de Dios resucitando a personas. Que esta es la primera vez donde vemos resurrección y va a dar pie así a pensamientos de vida después de la muerte por primera vez aquí en este sentido. De hecho, es muy difícil en el Antiguo Testamento encontrar fuera de la literatura apocalíptica, es muy difícil encontrar una esperanza de vida eterna. O sea, nosotros encontramos que la esperanza es dormir en paz o dormir con sus padres o reunirse con sus padres. Pero es un sentido poético, no literal. No es que esperaban ver a sus padres. Es decir, iban el camino de sus padres, o sea, iban a morir y allí terminaban su historia. Y cuando vemos personas que están experimentando angustia, tales como Job o el escritor de Eclesiastés, ellos esperan eso porque es mejor estar muerto y no experimentar nada que sufrir.
Entonces, nos dice mucho acerca de esta época sus palabras, porque son contemporáneas a lo que estamos hablando aquí. Entonces, la gente pensaba en eso, el finalizar la vida, finaliza toda experiencia. Pero Elías y Eliseo van a mostrar y revelar cosas secretas de Dios en su futuro, en su tiempo, tales como el poder de resurrección que no se ha visto hasta este momento, tanto en Elías como en Eliseo. Ahora, lo que tiende a caracterizar a estos profetas es que son renombrados por las hazañas y los consejos de Dios que dan, pero tienden a no escribir nada. Entonces va a haber mencionado Jonás acá para Jeroboam el segundo, pero este Jonás no es el Jonás del libro Jonás. Okay. Todo estos profetas que nosotros tenemos mencionado acá con sus escrituras, ven que todas las escrituras que acompañan a estos profetas no son sus escrituras, son escrituras escritas acerca de ellos y específicamente en los libros históricos. Entonces ellos aconsejan a los reyes y hacen milagros haciendo conocer las cosas secretas de Dios. Entonces ellos tienen esta visión y revelación de Dios. Esto es el sentido visionario del oficio profético. Ahora, acá nosotros estamos acercándonos más a una definición aceptable holísticamente en la Biblia. Y cuando digo holísticamente, quiero decir que en todo lugar donde es utilizado este sentido visionario de oficio de profeta, es utilizado de una buena manera, mostrando consejo y poder de Dios Jehová, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, sentido profético, tal vez en el Nuevo Testamento nosotros estemos viendo, son cuestiones acerca de personas recibiendo palabra específica para cosas secretas, tales como cuando se les aparta a Saulo y a Bernabé en Antioquía, cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, cuando Pablo aconseja a los magistrados, aun siendo parte de justicia en contra de él en su propio día en el corte, aconseja. También cuando está, por ejemplo, en el barco que se va a estrellar en la isla de Malta. Él aconseja al capitán, el centurión también, que no se zarpen, porque ya ha recibido conocimiento de lo que va a pasar, pero no lo escuchan, ¿no? ¿Se acuerdan? Y zarpan igual, se estrellan. Bueno, él está cumpliendo con este sentido visionario. Aparte de el poder del Espíritu Santo para sanar enfermedades que el Nuevo Testamento está repleto de ejemplos de eso. ¿Sí? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, empezando con Elías y Eliseo, y en el Nuevo Testamento con los apóstoles, este sentido visionario ya es aceptable en cuanto a su expresión de estar en la presencia del Señor. O sea, no puedes dar consejo de Dios, ni puedes hacer milagros de Dios si no estás en su presencia. Y aquí estamos viendo un poco de separación del sentido extático, porque el sentido extático era llevarnos a la presencia del Señor a través de diferentes ritos, mientras que el sentido visionario presupone estar en la presencia de Dios.
Y si aplicamos la definición naví a esto, recuerden, naví significa llamar del verbo nabu, vemos el sentido activo y pasivo activamente en este oficio. Porque si van a llamar a las personas a hacer algo, ¿ok? Natán, por ejemplo, servía en la corte de David, es revelado las cosas secretas de Dios. No habla del futuro, él habla de algo que aconteció en el pasado reciente, del adulterio que cometió David con Betsabé y del asesinato que cometió en contra de su esposo, Urías, ¿verdad? Entonces, él va a llamar a David a hacer algo, pero se presupone que él es llamado por Dios ya, porque no pudo haber recibido esa revelación divina de Dios si ya no está, si no estaba ya o no ha habido estado ya en la presencia de Dios para darle este mensaje a David. ¿Se entiende? Entonces, este oficio, cómo funciona, es revelado cosas secretas de Dios en consecuencia a su presencia o su estadía en la presencia de Dios ya previamente. Vamos a llevarlo al hoy. Nosotros estamos hablando de problemas de sentido extático. ¿Cuándo fue la última vez que vos viste bautismo en el Espíritu Santo? Cuando viste milagros en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Dios no cambió. Sigue siendo el mismo. Sigue haciendo lo mismo. Vos sabés que, y aquí voy a sonar a un viejo quejándome de la actualidad esperando regresar en el tiempo. ¿Viste? Todo este discurso. Pero antes, cuando se llegaba a la iglesia, ¿qué es lo que se hacía? Sí, exactamente. Es más, no se solía, el pastor solía estar en la puerta. ¿Por qué? Porque saludaba a la gente que entraba, pero no se saludaba dentro de la iglesia. ¿Por qué? Vas a interrumpir su oración. Gente tiene las rodillas dobladas, están orando y buscando a Dios, pero no solamente antes del culto. ¿Okay? La gente vivía en práctica de estar en la presencia de Dios, con lectura diaria, con oración diaria, con adoración diaria, con vida de santificación. ¿Okay? Si querés experimentar el sentido visionario, el culto no es el lugar donde generar que la gente entre en la presencia del Señor. Obvio, obvio. Pues sí, no vamos a experimentar los milagros y el bautismo si nosotros solamente en el culto estamos buscando a Dios, incluyendo los ministros. ¿Okay? Claro, nosotros estudiamos para predicar, pero a ver, ¿estuvimos en la presencia de Dios? ¿Le buscamos a Él? Queríamos que Él estuviera en nuestra vida y que seamos canales a través del cual Él puede obrar. Entonces, este sentido visionario presupone una existencia en la presencia de Dios previamente para llevar a cabo el oficio de profeta. Puedes ir a tu culto y gritar todo lo que quieras, cielo cerrado. Pero si vivís en la presencia del Señor, entonces estas señales seguirán a mis discípulos. Okay. Número 3. Tenemos 3 minutos, hermanos, perdón. Sentido oracular. Y este sentido, este es el oficio verdadero más completo
de toda la palabra. Es más completa en la definición y oficio de los profetas en Naví. Estos son profetas canónicos, tanto los mayores como los menores. ¿Por qué esto es lo más completo? Porque se presupone un llamado, se presupone existencia en la presencia del Señor, pero además da lugar a juzgar su profecía según el criterio bíblico para juzgar la profecía. Quiere decir, su profecía es registrada y se puede medir si Isaías era profeta o no hoy. Se puede medir si Jeremías era profeta o no hoy. La validez no solamente de su vida, no solamente de las señales, sino también de sus consejos, han sido inspirados por Dios directamente. Y esto nos lleva al último tema de esta noche, la base escritural para buscar la profecía o el profeta. Y por eso lo oracular es la herramienta para hablar de Dios, ¿se acuerda? ¿No? Es fundamental para entender una perspectiva correcta acerca de la profecía o del profeta o la profetisa. Y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 a 22. ¿Alguien me lo puede leer? Deuteronomio 18, versículos 15 a 22. 15 al 22 dice profeta 18, está bien, ¿no? 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que yo no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Muy bien. El cumplimiento. Exactamente. Bueno, nosotros vemos un prefacio ahí. Obviamente estamos hablando de Jesús y esto es necesario que nosotros entendamos y apliquemos. Porque en primer lugar, ¿cómo entender si la palabra profética es de Dios o no? En primer lugar, ha de seguir el profeta que levantó Dios como Moisés. A él le hemos de escuchar en primer lugar. Es decir, la palabra de Dios, el logos, o en este caso en el hebreo, el davar, es la palabra inspirada de Dios en vivo. Eso tiene dos implicaciones. En primer lugar, ha de ser congruente con la palabra de Dios, no solamente el mensaje, sino la vida del profeta. No sé si les ha
acontecido en algún momento donde X persona te ha parado en la calle sabiendo que vos sos cristiano, pastor, maestro, líder, etcétera, para darte una palabra del Señor? ¿Les ha pasado? Persona que no conozcas, que de repente tiene una palabra del Señor. Ahora, yo no voy a entrar a escuchar esa palabra con la mente cerrada, porque sé que Dios puede hacer eso. Mandó a Felipe para instruir al eunuco en el camino a Samaria. ¿Okay? Perdón, en camino al sur de Jerusalén. Después fue a Samaria. Eh, entonces, yo no me aparto de eso diciendo, bueno, eso no puede ser. Pero en primer lugar, tengo que saber, esta persona en su mensaje está de acuerdo con la palabra de Dios y su vida refleja el carácter de Dios, porque el profeta verdadero, la medida es el profeta que iba a levantar como Moisés, que es Cristo. Es decir, debería reflejar el carácter de Dios, ¿no? Debería ser enviado por Dios. Y lo vemos dos veces mencionado en esta escritura. Nabú, llamado por Dios. ¿Sí? Debe ser llamado por Dios y esto se refleja en su carácter. ¿Okay? Hay personas que quieren hacerse los profetas en Facebook. Y esto va a ponerse incómodo también. Pero en su historia están semidesnudos o están pasándolo de fiesta en fiesta emborrachándose, pero su estado se ve lindo, ¿no? Su estado se ve genial. Esto es palabra de Dios para Argentina, etcétera, etcétera. Okay. Si su vida no refleja el carácter de Cristo, en primer lugar, entonces ya estoy cuestionando su profecía. Okay. Número dos. Profe, Sí, Juan Carlos. se escuchó, por ejemplo, después de las pasos, Ajá. varios profetas decir, viene un nuevo presidente anunciando a Milei, ¿no? Y bueno, Ujú. ahora qué chasco con estos resultados, porque de pronto esperan a cierto momento para decirlo y seguramente no sé quién ganará, pero obviamente Ya, este, es la muy erraron fácil muy en feo. es muy fácil en la paso declarar eso. Ahora, si lo declaras ahora con palabra de Jehová, a ver, ¿no? Porque no veo muchos profetas ni de un lado ni de otro lado ahora, ¿no? Y esto, justamente lo que vos Escuché. mencionás, Juan Carlos, es importantísimo. Y por eso dijimos que acá, dijimos que eh, el sentido oracular son canónicos porque su profecía es registrada. Ahora, es escrita para ellos, pero sea escrita, sea publicada por YouTube, sea publicado en Facebook, eso es un sentido verdadero que podemos medir, porque podemos medir si la palabra de Isaías se cumple o no. Este es el tercer requisito. Ahora, estos profetas de Facebook, vamos a poder ver si de verdad son profetas y hablan de parte de Dios o no. ¿Sí? Porque Otra cosa, si no profe, se cumple, directamente no vino de Dios. Sí, Juan Carlos. hoy casualmente estaba, perdón porque le había cortado, hoy casualmente vi no sé si, creo que en TikTok, creo que había visto un profeta de Uruguay, Ajá. Uruguay, sí, o de Paraguay, de Paraguay, un profeta que decía, ahí tengo palabra de Dios para el presidente, pero le decía a la congregación, no al presidente. Ujú, ujú. Como que no es congruente en ese sentido también, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto es aparte del llamado de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos, Isaías tal vez no estaba hablando con los egipcios cuando profetiza en contra de Egipto, pero tampoco está hablando en Israel a los israelitas en contra de los egipcios. Entonces es necesario que la audiencia pueda percatar ese mensaje para que se pueda recibir, ¿no? O sea, desubicación, digamos, de lugar y tiempo, eh, no vamos a ver ese movimiento mucho desde la Biblia, ¿no? Bueno, entonces su carácter ha de reflejar un carácter transformado por el poder de Dios, en primer lugar, llamado por Dios, Nabú.
Número 2, la profecía se basa en la palabra de Dios. ¿Ok? La mayor profecía que tenemos hoy es la Biblia. Cuando ustedes hacen su tarea de esta noche y mañana vamos a charlar un poco acerca de qué, porque hay algunos que creen, algunos que no creen, y es una discusión viva que tenemos en la iglesia de Dios. Si existe el ministerio de profeta hoy, ¿ok? Pero que crea o no en el ministerio de profeta, tenemos profecía vigente hoy y se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, si quieres una palabra profética, en vez de ir detrás del apóstol tal o el profeta tal que vino desde Guatemala o de Rusia o X lugar, ¿okay? Primeramente corre a la palabra de Dios, porque toda palabra profética que pueda dar válidamente se basa en la palabra de Dios. Esto es versículo 18, ¿no? Yo pondré mi palabra en su boca, ¿no? Entonces, viene desde la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no pueda ser específico y situacional, circunstancial para tu vida, porque sí lo puede ser, y eso vamos a hablar más mañana. Pero todo lo que se profetice tiene que tener base bíblica. Jesús lo dijo cuando dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino hablará de las cosas que ha escuchado de mí. Entonces, y esto es en el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una profecía que no tiene base bíblica, directamente la tachamos. Eso no es profecía de Dios. ¿Okay? Algunos preguntan, por ejemplo, cuestiones de Nostradamus. Entre los jóvenes, en cristianos también. ¿Hemos de escuchar a Nostradamus? No, no se basa en la Biblia, no es profecía válida. ¿Ok? Número 3, se tiene que cumplir todo lo que se profetiza. ¿Ok? Eso es versículo 22. Si no se cumple, no vino de Dios. ¿Ok? Algunos de ustedes recordarán a la situación de Julio Melgar. ¿Recuerdan? El cantante famoso este que murió, que era de cáncer o no me acuerdo qué tenía. Cuestión es que él va a un lugar donde están practicando el sentido extático de la profecía en un concierto. Y cierta cantante le profetizó a Julio Melgar que se iba a sanar de eso físicamente, que no iba a morir de su enfermedad. Y Julio Melgar murió de su enfermedad. Entonces, nosotros podemos aplicar lo que dice la palabra de Dios. Esa profecía, pido disculpas por eso después creo, pero esa profecía bíblicamente no vino de Dios. O sea, Dios nos dio el criterio. Obvio, yo creo que hemos de usar discernimiento espiritual, pero aún antes de que la gente tuviera el Espíritu de Dios morando en ellos, Dios les dio criterio para juzgar si una profecía venía de su parte o no. ¿Sí? Entonces, si aunque no tuvieras el don de discernimiento, ¿ok? No hay problema, todavía podés juzgar si una profecía es correcta y que viene de Dios o no. Entonces, si el profeta o profetiza no tiene el carácter de Dios, no los escuches. Si no está basada en la palabra de Dios, su palabra, no los escuches. Si no se cumple teniendo esas otras dos ya cumplidas, si no se cumple su palabra, no los escuches. Y cuando la palabra de Dios dice han de matarlos, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, obviamente no lo vamos a apedrear, ¿no? Pero lo que significa es que no tengas miedo de ellos, no los escuches. Y yo diría, corta tu instrucción espiritual desde su parte. Hubo otro predicador que también pidió perdón,
muy renombrado, muy escuchado acá en Salta, mexicano, que profetizó, dio fecha para la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Yo desde ahí ya no lo escucho. Ahora hubo problemas teológicas e exegéticas. Eso siempre hay. No, no es que va a haber siempre 100% de acuerdo. Todos vamos a tener diferentes perspectivas. Pero cuando la palabra de Dios me dice, desde la boca de Jesús, no es para ustedes saber el tiempo ni el día, ni el Hijo de Dios sabe. Ok. Si Jesús no sabe, no me parece que Pastor X lo va a saber. Okay. Entonces, ya cortamos con eso. Su carácter está bien. Okay. Pero no cumple con los otros dos requisitos. Es una profecía no basada en la palabra de Dios. Ah, sí, usó un montón de versículos bíblicos, pero rompió directamente con una palabra verbatim de Cristo. Ustedes no sabrán el día. Si Jesús dijo así, entonces o Jesús estuvo equivocado o este hombre está equivocado. ¿Okay? Yo sé que Jesús no comete errores. Entonces, ¿por qué he de seguir escuchando, recibiendo instrucciones de personas que van en contra de la palabra de Dios y no se cumple lo que ellos dicen? Ahora, todos nosotros tenemos errores, todos nosotros cometemos pecados, todos nosotros somos humanos. ¿Okay? Pero cuando nosotros decimos que una palabra viene de Jehová y por eso hay que tomarlo con tanta seriedad, cuando nosotros decimos a la persona que estamos hablando por parte de Jehová, cuidado con lo que vos decís. Es mejor para vos callarte que hablar falsamente por Jehová. Eso muy pocas veces, yo puedo contar a la vez, tal vez sobre dos manos, que yo he hablado una palabra directa de Jehová para una situación. Y yo desde los 15 años estoy predicando. Hay que tener mucho cuidado. He predicado un montón y yo sé que está basado en la palabra de Dios. Creo que hice un buen trabajo exegético, pero no pretendo hablar de Jehová si no he escuchado de Jehová. ¿Sí? Entonces, estas tres reglas no solamente existen para el Antiguo Testamento, sino los requisitos siguen siendo los mismos para el Nuevo Testamento. Y aquí llegamos a nuestra tarea para esta noche. Lean estos pasajes. ¿Okay? Primera de Corintios 14, versículo 29 a 33. Primero de Corintios 14, versículo 29 a 33. Y después, en el mismo capítulo, versículos 36 a 40. Bueno, pueden leer de un solo saque si quieren hacerlo. 29 a 40. Eso era así, leíamos en clase. Después lean también 1 de Corintios 12, versículos 4 a 7 y versículos 20 a 26. Y finalmente Efesios 4, versículos 4 a 16. Quiero que busquen estos tres requisitos, a ver si lo pueden identificar en estos pasajes, ¿sí? Enviado por Dios, profecía basada en la palabra de Dios, se tiene que cumplir. ¿Okay? Y cuando regresamos mañana, creo que mañana tenemos clase, había un arreglo que estaba haciendo, si se habló mi esposa con ustedes acerca de tal vez saltar algunos días porque ella tiene clase y yo tengo clase. Así que no me acuerdo si mañana
Mañana creo que tenemos clase y el miércoles no tenemos clase. Así que mañana eh, vamos a hablar si el ministerio profético sigue en pie hoy o no. Creo que se va a poner picante porque especialmente acá en el norte tenemos posturas fuertes, ¿no? Así que, interesante, vamos a divertirnos un poco. No vamos a poner nuestras emociones ahí sí, o pensar que yo como maestro lo entiendo todo, así que soy humano, me reservo el derecho de estar equivocado y también te reservo ese derecho. No va a afectar tu nota de ninguna manera, pero sí quiero que hablemos, ¿ok? Y quiero que opinen. Y no van a poder opinar si no han leído los textos. Así que por favor esta noche o mañana, tal vez lo usen para su devocional o lectura bíblica diaria. Vamos a leer estos pasajes y venir con nuestro pensamiento formado desde esta perspectiva, ¿sí? Lo que hemos recibido esta noche y también los pasajes para la tarea. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Perdón por quitarles unos 20 minutos más. No, solo un anexo nomás de lo que usted dijo. Ajá, Creo que ese varón de Dios después pidió perdón por haber tirado una fecha sí. equivocada, una fecha, en realidad que no lo tenía que haber hecho. Ujú. Creo que fue él mismo, me parece, así que, Sí, sí, él bueno. mismo pidió perdón. Estamos en sintonía. No lo nombro, pero sí. Sí. Bien, bien, profe. Grito de ira. ¡Ah! Hace calor acá en Orán. Acá también, perdón por nunca doy clase en remera, pero no podía aguantar más calor. Bueno, muchísimas gracias entonces por su participación, su asistencia y Dios mediante, mañana a las 19 horas nos estamos viendo. Que tengan un buen descanso. Bendiciones.